maestro David Cabrera, maestra Patricia Ríos y el maestro Jorge. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, amigos pues, de primaria, todos los grados que he cursado. Gracias a mis maestros. El día de hoy tengo el honor de presentarles lo que es mi trabajo de recepción, que es la tesina. Esta exposición, no el mismo trabajo, pero sí la exposición, quiero dedicársela a mi hermano Luis. Y pues bueno, ahora bien, comenzaré a lo que me fluye. Mi tesina se llama Receta Estándar. ¿Qué es y cómo lograr su objetivo? Yo la hice, Bernabé Poca Huerta, con la asesoría del maestro Jorge Sánchez. Antes que nada, y a modo de introducción, quisiera decirles a todos aquí presentes, a mis maestros que estuvieron como asesores y revisores de la tesina, y también a todo el público, a todos mis compañeros y amigos, que esta tesina tiene un tema administrativo fundamentalmente. Realmente todo lo que trata esta tesina es sobre la administración de un restaurante y no sobre cómo cocinar. Eso se los digo pues para que se aclare un poco las dudas que tengan cualquiera de ustedes. Esta tesina sirve como una herramienta financiera, una herramienta técnica y una herramienta de control. ¿Por qué? Una herramienta financiera porque la información que contiene pues realmente ayuda a que las finanzas de los negocios de alimentos y bebidas, llámense restaurantes o bares, pues puedan estudiarla o apoyarse en lo que está contenido en este libro. La herramienta técnica es debido a que también al tratarse de un recetario de recetas estándar, pues también viene implícito lo que es la técnica, el modo de preparación y procedimiento de cada uno de los pasos que tienen que llevarse a cabo para pues tener como resultado un platillo. Y una herramienta de control, porque la receta estándar misma es un control, que es una herramienta administrativa de control, que nos ayuda a tener pues al tanto de qué es lo que está pasando en nuestro restaurante financieramente. Los motivos del tema, ¿por qué quise esta tesis? Bueno, disculpen, pero se me olvidó decirles que esto lo voy a hacer lo más rápido posible, porque en sí pues la tesis es este libro. Si alguno de ustedes quiere leerla después se las envío. Esto es muy rápido, espero que aclare algunas dudas. Los motivos del tema es básicamente mis experiencias, mis decepciones y mis necesidades. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos 9 años que he estudiado gastronomía, pues me he dado cuenta que en muchos de los restaurantes donde se utiliza la famosa receta estándar, pues no se lleva a cabo correctamente, y muchas veces me metí en problemas porque muchas personas no saben qué es una receta estándar. Entonces el embarrado pues fui yo, y la verdad eso podría decirse que me traumó, entonces por eso decidí hacer este tipo de trabajo. Por eso la necesidad de tener un trabajo donde te digan qué es y cómo se logra. Que no te digan, ay, pues porque yo quise y porque yo soy el chef. No, ni siquiera el chef ni el maestro, si no tiene una base teórica suficiente como para poder explicarte qué es. Viene un poco acerca de lo que son las recetas, surgimiento de las recetas, cuál es la importancia histórica a través de los tiempos. También habla acerca de lo que es estandarización, obviamente. Igualmente, cómo surgió la estandarización, en qué momento de pues, toda la historia de la humanidad, cómo o cuál ha sido su importancia histórica a través de todo este tiempo. Pues bueno, prácticamente nosotros estamos en la era moderna. Esto empezó desde que el hombre empezó a tener raciocinio. Y por último, pues también tiene un tema básicamente de la industria de los alimentos. Aquí pongo 3 ejemplos muy claros, que es lo que compete a una industria de los alimentos. Es un restaurante muy básico, que se podría decir que fue quizás de los primeros, un restaurante de autor y un restaurante de cadena. Cada uno de estos restaurantes tiene una forma de administración totalmente distinta, y pues bueno, en la tesis vienen algunas ideas, no algunas ideas, sino cómo es y por qué es tan distinto. Bueno, empezaré a decir lo que son los objetivos de la tesis. Solamente son 2. El primero es definir qué es receta estándar. Nadie o muchas personas me han podido responder qué es receta estándar.
incluyendo algunos maestros. Y no es que los quemen, simplemente es que por eso surge este trabajo, por esa necesidad. El segundo objetivo es de precisar cómo se logran los objetivos de la receta estándar. ¿Por qué? Pues básicamente, si yo sé qué es un coche, no viene implícito que sepa cómo manejarlo. Entonces, si no sé para qué sirve y cómo lo hago, entonces necesito pues que precisen cómo, ¿no? Que me enseñen a hacerlo. Bien, capítulo 1. Este capítulo pues es meramente informativo, podría yo decirlo. Empieza a hablar sobre lo que es el origen de la receta, y receta no estándar, sino receta como tal, receta de cocina. Esto, pues bueno, como les dije desde un inicio, pues son desde que el ser humano empieza a tener un raciocinio. Una receta es un reflejo de que un ser humano ya es capaz de diferenciar lo que es común, lo que puedes hacer por naturaleza, a lo que quieres hacer por tu propia naturaleza. Entonces, pues las recetas vienen de la mano. La importancia histórica, pues también para mí se me hizo muy importante, fue algo muy interesante. Al que le interese el tema, pues me gustaría que lo leyera un poco. Es una poca historia, realmente no es muy profunda, pero con eso uno puede hacer conciencia de qué es una receta. Muchas veces pasamos a segundo plano porque es tan cotidiano para nosotros que muchas veces no investigamos o no queremos saber más. ¿Por qué? Porque simplemente existe y cuando yo llegué ahí ya estaba. Es muy interesante, viene cómo evolucionaron las recetas conventuales, cómo llegaron a valer las recetas tanto como las especias. Seguro eso es más familiar para todos ustedes en historia. Pues las especias era una moneda. La receta estándar, la receta de cocina también lo fue. También habla un poco sobre lo que es la cocina actual, no la cocina moderna en nuestras fechas, en estos tiempos, sino hablando de 1800, 1900. También viene los objetivos de la receta. Esta es una parte importante de mi tesis que voy a explicar un poco más a fondo. Los objetivos de la receta son garantizar que siempre se obtengan los mismos resultados en el proceso de producción, así como tener la seguridad de que la operación del negocio sea rentable y se mantenga conforme al objetivo general de la empresa. Aquí tengo una pequeña gráfica que indica cómo es la evolución de los objetivos, porque no basta saber cuáles son, sino cómo llegar a ellos. Los he dividido a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, siendo los de largo plazo el objetivo final y el objetivo particular, vamos, de la receta estándar. A corto plazo pongo, y cada uno es administrativo, operativo y financiero, porque compete a la receta estándar de cada una de estas áreas. Empezando por el administrativo y por todos los de corto plazo, básicamente es las bases, los inicios de... A nivel administrativo empezamos a ver las normas bajo las cuales se va a regular toda la administración del restaurante. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Por qué? ¿En qué momento? En los operativos va a venir una guía que es básicamente la receta, pues un cocinero nuevo necesita una receta para saber cómo se hacen las cosas en ese negocio, por eso lo pongo como una guía. Al principio me sirve como una guía. En los financieros, pues para definir los costos. Un restaurante es un lugar, es un negocio donde necesitamos utilidades, y para tener buenas utilidades tenemos que hacer correctamente el costeo, en este caso de nuestros alimentos y bebidas. Va evolucionando a mediano plazo, ya que todo está asentado, entonces, todo esto viene dentro de la receta. La receta te va a indicar cada uno de estos pasos. Es lo que yo propongo. En lo administrativo viene la calidad. Una vez que ya está fundamentado, entonces es importante que nosotros midamos si la calidad es la que la receta nos pide, y si es esa, mantenerla, y si no es, entonces hacer todo lo posible, todo lo que nos compete a cada una de las áreas para lograrlo. En este caso estoy hablando de la administración, esto lo haría la gerencia. Los operativos, vienen los procesos. Tenemos que comprobar, la receta estándar es una receta que ya se comprobó, que cada vez que se compruebe va a salir lo mismo. Entonces aquí solamente es como pues de riguroso que veamos si realmente nuestros procesos son los adecuados.
si en la realidad del restaurante todo esto va funcionando como se llevó a cabo desde un principio. Los financieros, pues bueno, intervienen los gastos, prácticamente van de la mano los costos y los gastos en esta parte. Lo puse así porque de un modo representativo una receta estándar es más directo, o primero están los costos y después vienen los gastos. Un poco más adelante leeré un poco más sobre eso. A largo plazo, pues finalmente la administración te ofrece garantía. La garantía de que tu proceso productivo de todo el restaurante, tu proceso de administración, tu negocio funciona correctamente. En operativos te da resultados. Siempre que hagas esa receta, la persona que tenga la capacidad de hacerla, la va a poder llevar a cabo y le va a dar resultados siempre positivos. Y pues por último, los objetivos financieros en las utilidades, por supuesto. Ya que todo funciona correctamente, es adecuado y es obvio que nos van a dar utilidades en lugar de pérdidas. Aquí pongo la definición de receta estándar textual, tal viene en la tesis, voy a permitir leerla. Definición de receta estándar. Es una herramienta administrativa que se utiliza en la industria de alimentos y bebidas, con la finalidad de que todos los procesos de producción de un platillo logren la máxima eficiencia bajo un control eficaz y que todos los productos preparados, ya sean alimentos o bebidas, siempre se preparen de la misma forma, para obtener el mismo sabor, olor, presentación, tamaño de la porción y forma de preparación. En la actualidad, también se llama receta estándar a un formato que contiene todas las especificaciones técnicas para la elaboración de un producto. Existe incluso la receta estándar costeada, que es una herramienta de control de costos y gastos en un restaurante o negocio de alimentos y bebidas. Esta herramienta combina los conocimientos administrativos y de contabilidad. Aquí lo que yo quiero hacer es énfasis de que no es lo mismo una receta que una receta estándar costeada, que una receta estándar costeada con precio de venta. Todo esto viene muy especificado en lo que es la tesina. ¿Por qué? Porque yo, pues también en la experiencia que he tenido en los restaurantes donde he trabajado, me he fijado que hay mucha confusión en lo que es una receta. Cualquiera cree que por estar en un restaurante una receta es la receta estándar. Y muchas veces hay información que la tienen los cocineros que no es necesaria, que causa problemas a los administradores, y bueno, es muy complejo. Entonces, cada una de las partes están específicamente divididas y tienen una razón, tienen un porqué. Sí, bueno, sigue el capítulo 2. Aunado a lo anterior, y debido a que existe una gran necesidad de saber qué es y cómo se logra el costeo de la receta estándar, entonces existe el capítulo 2. Una vez que nosotros ya sabemos qué es, porque en el capítulo 1 nos define exactamente qué es y cómo se logra, pues bueno, es importante hablar de la industria. Realmente nosotros como profesionales esto no lo vamos a ocupar en nuestra casa, lo vamos a ocupar en la industria, por eso el costeo de las recetas estándar. Primeramente habla acerca de lo que es el costeo, porque muchos quieren correr cuando ni siquiera han empezado a caminar. Entonces define quiénes intervienen en el costo, cómo se logra la determinación de un costo y todo, cada uno de los pasos, definiciones meramente pues técnicas para aprender a costear. Después viene algo que lo llamé para empezar a costear. A pesar de que sepas qué receta estándar y que ya sepas costear, no quiere decir que sepas utilizar los elementos básicos de estandarización, como una regla, una báscula, una taza medidora. Todas esas son cosas tan importantes al estandarizar recetas y tan poco valiosas en el restaurante que la verdad no entiendo. Yo no entiendo cómo es posible que en algunos lugares donde tienen recetas estándar el chef permita, pues ponle 2 cebollas, ponle una pizca. Eso es imposible, o debería ser imposible en un negocio estandarizado. Bueno, pues viene todo eso. Que lo quiera ver, pues, bueno. También viene el costeo de recetas estándar. Esta es la parte final. Una vez que ya tenemos todos los conocimientos previos, ya tenemos las herramientas suficientes para empezar a costear recetas estándar. Estas fórmulas que van apareciendo son fórmulas muy comunes que nosotros
tenemos y debemos de saber realizar para poder estandarizar las recetas. Ahí en esa parte pues pongo una receta ejemplo. La llamo así porque dentro de la tesis especifico que una receta estándar no es estándar en formato. Cada restaurante y cada negocio puede adaptar la receta estándar a sus necesidades. Eso viene como parte del objetivo de la receta estándar. Si uno no pone lo que necesita en la receta estándar, entonces la receta estándar va a ser un estorbo, va a ser una barrera que no nos va a poder ayudar a lograr nuestros objetivos. Bueno, también pues tiene algunos ejemplos, enseña cómo postear las recetas. El capítulo 3, que es el último, pues vi que otro factor importante, además de saber qué es la receta estándar y cómo lograr su objetivo, es el saber cómo utilizarla adecuadamente. Por eso decidí realizar el capítulo donde se explica a detalle todo el proceso de estandarización de un restaurante. Esto viene en el capítulo 3, que es básicamente la aportación personal que yo doy al tema, ya que el capítulo 1 y el capítulo 2 es información que he recopilado y que, bueno, gracias a varios autores o cosas que leí, pues yo pude dar mi perspectiva personal. Este capítulo 3 lo hago porque, como les dije desde un principio, que yo tenga un coche no quiere decir que lo sepa usar. Entonces, si ya les he dado en los capítulos anteriores las herramientas suficientes para que sepan qué interviene en lo que es la estandarización, ustedes aquí yo les voy a proponer un ejercicio, por llamarlo teórico o práctico, para que puedan llegar a desarrollar la receta estándar en sus restaurantes. Pues bueno, y en todo este capítulo 3 también veo cómo solucionar problemas que son muy comunes, que se presentan a los trabajadores de las recetas. También los diagramas, bueno, todo esto viene explicado por diagramas de flujo para que sea pues más fácil comprender, porque realmente es un sistema muy complejo que si en una parte fallamos, si el almacenista no hizo lo que tuvo que hacer, aunque el chef, aunque el cocinero, aunque el mesero, aunque el capitán de meseros, el gerente, el director, todo el mundo haya hecho lo que haya tenido que hacer, la receta estándar va a fracasar. Bueno, las conclusiones. Cuando yo terminé este trabajo, pues hubo muchas conclusiones. A modo de resumen, a mí me gustaría decirles, pues primeramente, lo bueno. Existe información suficiente. Cuando yo empecé a hacer este trabajo, pues ya hace 3 años, la primera impresión que me dio es de que no existía la información suficiente para que yo pudiera llevarlo a cabo. Y estaba seguro de ello. Buscaba y buscaba libros y no encontraba nada. Después me di cuenta de que yo era el erróneo. Yo buscaba libros que me dieran todo, pero no buscaba dentro de aquellos que me podrían dar una semilla, las bases, una esencia. Eso fue lo que finalmente tuve que hacer. La información existe en el país, mucha de ella es de Estados Unidos, porque al final de cuentas es el país que llevó a cabo la estandarización de una manera increíble a nivel mundial. Entonces, pues bueno, los líderes en estandarización están en Estados Unidos, la mayoría. Mucha información está en inglés, alguna otra en francés. Existen las herramientas necesarias para llevar a cabo la estandarización. En México existen cualquier clase de compañías, de herramientas, de incluso ahora licenciaturas, estudios, para que la receta estándar se lleve a cabo correctamente en el ámbito profesional. Por eso pongo en lo bueno, creo que al parecer no hay ninguna barrera. La estandarización es adaptable a cualquier negocio, sea chico o sea grande. Muchos de los pretextos favoritos de los empresarios es, estandarización, oye chavo, pues tengo que recortar costos. Y por muchas veces recortar costos o recortar elimina lo que es la estandarización. Se aíslan y dicen, no, pues es que lo mío es tradicional y lo tradicional está peleado con la estandarización. Ese es otro mito que no es verdad. La tradición no está peleada con la estandarización. Las recetas de cocina de tu abuelita con el secreto familiar no está peleado con la estandarización. Una cosa es el sentimiento personal que tienes con la receta y otra cosa es el negocio. También pues se cumplió el objetivo de la tesina. He dicho cuál es la definición de receta estándar, qué es y cómo se logran los objetivos. Claro que en el capítulo 3, cuando se lee más detalladamente,
viene muchísimo más cosas que las que he dicho yo el día de hoy. Lo malo. En primer lugar, no hay una adecuada cultura de estandarización en el país. En México muchas veces, desgraciadamente, las personas que están a cargo, a pesar de que sean extranjeros, a pesar de muchas otras cosas, y que también nosotros veamos que no necesitamos tampoco de ellos, sino que nosotros mismos lo podemos hacer, a pesar de todo eso, luego, ahorita, ese tipo de cosas, la cultura, no sé por qué no la absorbe, cuesta mucho trabajo. Hay mucha pereza, hay mucha inconformidad, hay muchas cosas que simplemente no queremos hacer. Y ese es el problema de los más grandes, ahorita van a ver. También, pues información importante resguardada celosamente. Muchas veces el motivo de la no estandarización es porque, bueno, yo no sé estandarizar, yo tengo mis recetas, pero si las voy a dar a él que las va a estandarizar, oye, pues va a renunciar y se va a ir a abrir un nuevo negocio. Entonces, por eso es de que mucha información se queda guardada en cajas fuertes, en el corazón, donde sea, y no sale y no se puede estandarizar. Otro, muy feo, la corrupción. La corrupción, hasta en la receta estándar, le da problemas. Si nosotros no permitimos este control como empresarios, es porque, entonces, ¿de dónde voy a sacar mi lanita? Porque yo tengo un acuerdo con el de la carne que le voy a mandar envuelta en la basura tanto y me va a vender. Y así es. Muchos restaurantes así son. Siempre. Y el acuerdo del mesero con el chef y de preparación con el de barra, el del almacenista con cada uno de los proveedores y la limpieza. Entonces, muchas veces el negocio no puede funcionar por este tipo de cosas, por la corrupción. Mi tesina es tesina y no tesis por esto. Por la falta de capacitación a los profesionistas, por la corrupción y porque la investigación de campo me la rechazaron. Porque una vez un gerente en un restaurante en Polanco, no diré cuál, me dijo, la verdad, es muy interesante tu proyecto, pero la verdad, yo voy a dejar de ganar dinero. No voy a poder hacer mis tranzas si tú descubres dónde está el dinero. 10 restaurantes me negaron el hacer mi tesina, el llevarla a cabo para que yo la pudiera convertir en tesis. Y pues la corrupción, les digo, hasta en las cocinas. Bueno, ya por fin. Finalmente, se puede concluir que la receta estándar solo puede ser desarrollada por aquellas personas que estuvieron previamente capacitadas para la utilización de la misma. No es verdad que cualquier persona en cualquier parte del mundo, cualquier lengua, pueda hacer cualquier receta estándar. Eso es mentira. La receta estándar es única de cada negocio. Yo como cocinero profesional que estudié en el claustro de Sor Juana, que he tenido muchos trabajos, el día que yo pida trabajo en una cocina, debo de entender que primero debo de entender la receta estándar del lugar, cómo trabajan en el lugar, porque finalmente ellos ya están acostumbrados a su estandarización, a sus normas y a su modo de trabajo. Bueno, ahora quisiera también, no lo hago menos importante, pues la bibliografía. La verdad es que todas estas libros, todas estas obras de algunas personas me ayudaron a poder hacer este trabajo. Yo creo que si no existiera este tipo de bases teóricas, libros, en bibliotecas, uno no podría darse cuenta de todo el conocimiento que existe en el mundo. Es grandioso que todas estas personas hayan dado el tiempo, meses, años o lo que sea, para poder hacer cada una de esas obras, porque esas obras pues me ayudaron a mí a lograr este trabajo, que espero que a algunos de ustedes les sirva bastante para esclarecer algunas dudas. Hay pues revistas, tesis, todo esto pues es un resumen de lo que fue mi tesina. Espero que haya aclarado algunas dudas a mis revisores, mis sinodales. Y bueno, sigue la ronda de preguntas. Maestra Patricia, le dejo la palabra.
Bien, verdad, muchas gracias. Dada la premura con la que iniciamos un poco tu examen, no te presenté al jurado, pero está conformado de la siguiente forma: como presidente, la maestra Patricia Río Santillán; como secretario, el maestro Jorge Sánchez Flores; y como vocal, el maestro David Cabrera Espinosa. La réplica va a estar en el siguiente orden: primero el maestro David, posteriormente el maestro Jorge Sánchez, y cierro yo la serie de preguntas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Una felicitación por haber llegado ya a estas instancias. Creo que es importante el día de hoy para ti, tus amigos y familiares que te acompañan. Te pediría de favor si nos puedes encender la luz, porque ya no veo lo que digo ni lo que pienso. Gracias. Más que quitan las preguntas, entonces. Bueno, del enfoque que tú le diste a la receta estándar concretamente administrativo, pues hay muchos y muy variados enfoques al respecto. Pero a mí me gustaría preguntarte acerca de, ya que esto es administrativo, ¿qué papel crees que juega toda la cadena de abasto para lograr realmente estandarizar correctamente una receta? Bueno, pues ese tema es muy importante. De hecho, en alguna parte de la tesis yo lo podría haber puesto como esencial, pero a su vez también es muy complejo. Porque cuando uno se dedica o se enfoca a la estandarización de recetas, es muy importante en la industria de los alimentos específicamente, no desconozco lo demás, que los ingredientes de cierta forma estén estandarizados en cuanto a tamaño, maduración, precio. Es algo que muchas veces causa muchos problemas a los que estamos por lo menos estudiando, o en los restaurantes, a los administradores, el saber, híjole, si yo ya costeé todo el recetario y fue tanto trabajo de saber el precio exacto para saber cuánto debe de ser mi precio, mi precio de venta y ganar mis utilidades, pues qué mala onda que suban el chile, que bajen la cebolla, que la jamaica la vendan igual. Entonces eso causa muchas veces muchos problemas administrativos. Yo lo que he visto en algunas estancias es de que hay ciertos proveedores que manejan tratos con los restaurantes, que dicen, está bien, si tú me vas a consumir todo el año a mí y solo yo te voy a vender la cebolla, todo el año te la voy a dejar, vamos a hacer un promedio en estimaciones, pues 15 pesos el kilo, pero mínimo me tienes que comprar al mes, pues no sé, una tonelada. ¿Ok? Eso es muy útil. ¿Por qué? Porque la estandarización es más fácil, es más sencilla. Asimismo, que un proveedor sea también pues cumplido hasta donde pueda, porque también nosotros estamos hablando de productos pues de la naturaleza, entonces es muy difícil estandarizar la naturaleza. Sin embargo, hay proveedores que se encargan de darte siempre la misma cebolla, por lo menos del mismo tamaño, misma maduración, y yo creo que es primordial que tal vez con un esfuerzo grandioso, extraordinario, diría yo, pues no sé, la Central de Abastos o la Merced o grandes proveedores ofrezcan este servicio a los restaurantes, porque a final de cuentas es una ventaja que te ayuda a reducir principalmente mermas. ¿Por qué? Porque ya no esperas, híjole, se me olvidaron las papas, ve a comprar aquí en la esquina y híjole, es que estas papas están bien feas. Entonces esos problemas causan mermas que pues muchas veces son incontrolables. Bueno, la pregunta también deriva en, precisamente, primero compro y después guardo. ¿Qué papel juega el correcto almacenaje también en la estandarización? Muy bien, dentro de mi propuesta que elaboro en el capítulo 3, tomo muy importante al almacenista. Muchas veces el almacenista no vale nada, así prácticamente. Cualquiera le puede, tú, rápido, y ve a la tienda y trapea. El almacenista tiene que ser el almacenista. Él se debe de dedicar a recibir la mercancía, a ver, checar, controlar que la mercancía sea recibida como se pidió o como se acordó con el proveedor y a cuidarla. Uno no puede estar desperdiciando la mercancía. La mercancía en el restaurante y en cualquier negocio vale oro. No podemos desperdiciar nada.
Entonces, también dentro de la receta estándar es muy importante que se hagan complementos administrativos de estandarización de almacén. Entonces, yo propongo, por ejemplo, que en un almacén donde hay leche, la leche, todos los cartones, todos los envases se desechen y se guarden en contenedores del mismo restaurante, porque así yo siempre voy a saber, pues pídeme un litro de leche. No voy a decir, dame un envase y me lo traen de 935 $, ¿no? De todos modos, eso ya va a estar estandarizado. Pero vamos, es más fácil que el almacenista con un ayudante se encarguen de la limpieza, desinfección y adecuado almacenamiento de todo, de las verduras, de la carne, mariscos. Una cosa es refrigeración y otra congelación. Muchas veces no lo saben. No saben que si congelan y refrigeran para descongelar, al volver a congelar, las características idóneas del alimento se pierden. No es malo congelarlo de nuevo, vamos, no se echa a perder, pero visualmente ya no es lo mismo. Entonces, también deben tener una capacitación los almacenistas, que yo sugiero que sea por lo menos el almacenista y un ayudante, porque sí, muchas veces no hay trabajo, pero cuando llega la mercancía, limpiar, pues, no sé, un costal de espinacas, pues sí lleva bastante tiempo. Entonces, yo sugiero que todo sea controlado solamente por el almacenista previamente capacitado, con cursos de almacenamiento y manejo de cada uno de los alimentos. Es muchísima información, mucho conocimiento, pero no es imposible, y yo creo que sería muy adecuado para los negocios. Okay. Porque también esto, sin la correcta cadena de abasto y sin el correcto control del almacén, pues lo que hagamos en la cocina, o los esfuerzos que se hagan para estandarizar también en la administración, pues creo que es mucho de lo que no funciona allá afuera. Y una manera para educar, digamos, las compras, para educar las mermas, el no tener tantas mermas, desperdicios, son dos elementos que no vi en tu tesis, que no se trataba del área técnica, pero me gustaría que nos platicaras acerca de lo que sería una ficha técnica de compra. Obviamente primero estandarizo, determino que necesito melones calibre tal o tortillas de tal número. ¿Cómo propondrías tú el uso de esta ficha técnica? Si es necesaria o me quedo nada más con la estandarización, o qué opinión te merece este tema de la ficha técnica de compra. Bueno, yo lo metería directamente en lo que sería una base de datos para el almacén. En cuanto se trata de almacenaje, pues hay ciertas normas, lineamientos que a mí me gustan seguir, y por eso me atrevo a dar este ejemplo. En una computadora, solamente una computadora, porque muchas veces un manual en este tipo de cosas específicamente es un lío. Entonces, en una computadora con un programa adecuado, o bueno, adaptándose a lo que tenemos, Excel, cosas así, se puede hacer un catálogo de cuentas donde viene la fotografía del producto en sus diferentes estados. Cómo se ve congelado, cómo se ve refrigerado, la porción, el tamaño, cuando está limpio, cuando está sucio, etcétera, etcétera. Para saber en alguna emergencia, porque bueno, básicamente tendría que estar todos nuestros alimentos con su foto, nombre, de qué proveedor en primera instancia, qué proveedor en emergencia y otro proveedor en caso de que nos esté yendo muy mal. Entonces, absolutamente todos los datos, santo y seña, de cada uno de los productos que utilizamos en el restaurante. Yo no voy a hablar de milanesas de pollo, yo voy a decir la milanesa de pollo, y yo ya sé en el restaurante qué es la milanesa de pollo, qué es la pechuga deshebrada, qué es la pierna de muslo, etcétera, ¿no? Entonces, estas características ayudan en gran medida a lo que es problemas de compras. Las compras yo las manejo, o bueno, las propongo, que una vez que el almacenista, que él ya sabe su stock, sabe cuál es el límite máximo, mínimo, cuando llega al mínimo, ya sabe exactamente qué pedir. Entonces dice, híjole, no hay jugo de naranja, porque ya sabe, ya llegó al límite. Entonces, abre su catálogo de cuentas, jugo de naranja, ve el proveedor y todo, pide la cantidad que le indica el stock, y automáticamente esa forma, ya que la llena, la imprime, él la lleva a compras, al departamento de compras, donde la deben de autorizar.
se supone que todo lo que lleve el almacenista lo van a autorizar, porque en compras van a tener un control preciso de qué hay en el almacén. El almacenista es su labor como almacenista hacer inventarios diarios. Cuando inicia, cuando va a la mitad del servicio y cuando termina, debe de hacer inventarios, porque muchas veces por no hacer inventarios diarios la comida vuela, desaparece, quién sabe qué le pasa. Entonces es muy importante eso. Sí. Bien, bastante bien. Y también me gustaría que nos comentaras acerca de las tablas de rendimiento, que también son fundamentales para estandarizar. Muchas veces en la estandarización, lo que es en el cuerpo de la receta, pues llegamos a confundir los ingredientes que vienen ahí con lo que es realmente una tabla de rendimiento que debe respaldar eso. Porque aquí siempre yo veo conflicto en la cuestión restaurantera. Por ejemplo, una lata de duraznos. Voy a tomar los duraznos como tales para un postre con crema. ¿Y qué le hago al almíbar? Tiene 20.000 usos. Se me ocurre ahorita hacer una gelatina de durazno con ese almíbar. Pero la cuestión de las tablas de rendimiento, de repente olvidamos ese paso y entonces le cargo el costo de la lata solamente al postre, duraznos con crema, cuando que el insumo fue repartido en 2 recetas. ¿Cómo propondrías tú el manejo de estas situaciones? Bueno, esta es una de las situaciones, yo veo ya algunos chicos que creo que están estudiando, ¿verdad? Es de las situaciones más fantásticas de la cocina, es casi algo, una misión imposible, pero pues sí hay técnicas y procedimientos para lograrlo. Yo lo que he pensado, y igual en el capítulo 3, es la cocina experimental, así la he llamado, me gustó el nombre, la verdad, sí le puse. Y esta cocina es precisamente el lugar adecuado para que los responsables de estandarización, porque he nombrado un nuevo responsable que es el gerente de estandarización, pues él se encargue de esto, que lo estudie y que lo determine y que lo compruebe día tras día, paso tras paso. Por ejemplo, tomemos la lata de duraznos. En primer lugar, en la estandarización se debe de contemplar duraznos en almíbar y determinar su peso neto, ya sea de drenado, los dos, drenado y neto, para saber cuánto es lo que viene en una lata de duraznos, en qué condiciones y cómo se pueden aprovechar. En el almacén siempre se van a pedir duraznos en almíbar y se podrá pedir y almíbar de durazno. Se separan porque regularmente no se ocupan juntos y si llegara a ser, pues en tu receta va a venir duraznos y almíbar de durazno. Entonces, esa persona, este gerente de estandarización, junto con el chef, van a determinar cómo se va a utilizar estos duraznos, cómo se va a utilizar el almíbar, tratando de aprovechar lo máximo. En caso de que sea, pues, definitivamente inaprovechable, pues sí se va a considerar como una merma, ¿no? Entonces, aquí es donde elimino la lata y ya no nos va a dar lata. ¿Te acuerdas de la propuesta de la leche también? Unificar todo desde el almacén. Y bueno, finalmente tengo un caso que no he resuelto todavía, no sé si tú me puedes ayudar. Por ejemplo, cómo incorporar otros elementos que ya no son los insumos netamente hablando para la receta estándar, como puede ser la mano de obra, como pueden ser los gastos indirectos, que suelen ser el foco no nada más de la industria restaurantera, de toda la industria en general en este país y en muchos, los famosos indirectos. ¿Sí? Por ejemplo, un horno de estos que yo imagino que pasaste por el CEPI, hay un horno impresionante que programo la cocción de un pavo al mismo tiempo que unas verduras al vapor y cuanta cosa quepa en el horno y lo puedo hacer simultáneamente. Estandarizando esos indirectos, el consumo de la energía o del gas que consume este horno fantástico, como dices, y que saben ustedes manejar, yo llamo los botones y no tengo idea, pero mi preocupación desde el punto de vista administrativo, que es el enfoque que le diste a la oficina, ¿cómo lograr una cuestión de repartición? Si sabemos que uno se cose primero, pues se queda un rato más, el gas que consumen, ¿cómo lo reparten? 7 charolas diferentes que metí. ¿Cuál sería tu propuesta para lograr una estandarización en ese sentido? Bueno, esta parte que también es
complicada, porque aquí ya nos metemos en lo que son los costos directos e indirectos, los fijos y los variables, que es realmente el coco de ahora veo pues también de administradores, contadores. Para mí fue una tortura. Entonces, yo lo que llegué a mi conclusión para poder costear dentro de la receta, si el objetivo es meter ese costo dentro de la receta, pues se tendría que hacer proyecciones, primeramente proyecciones de venta. De estas proyecciones de venta, pues hacer un prorrateo de cada uno de los costos para lograr aproximarnos a lo que sería el costo real, que pues realmente lo que estaremos haciendo son las estimaciones. Pero yo lo que sugeriría es considerarlo como un costo real y no como un costo estimado. ¿Por qué? Porque pues definitivamente el gas es extremadamente difícil, así como el agua, en la cocina, y más que nada en la cocina, determinar cuánto voy a ocupar en el mes. Porque muchas veces le hablamos al del gas, oye, es que me contrataron un evento y horas más. Ahora, a veces le decimos, ¿sabes qué? Pues aguántame, ¿no? Porque tengo 5 tanques llenos. Entonces, solamente yo he visto esas dos formas. Tengo un amigo que es contador, le platicaba precisamente esto. Le dije, oye, mira, no entiendo, esto se me hace muy complicado. A final de cuentas, nunca me va a dar exacto. Además, no puedo. Ayúdame. Me dijo, no me hables de eso porque no se puede. Dije, bueno, ok, tomaré tu consejo, ¿no? Pero más que no hacerlo es, solamente al parecer existen de esas dos, haciendo costos estimados, prorrateando y costo en real. Que bueno, cada uno tiene sus pros y sus contras. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Bernabé. ¿Te acuerdas un poquito de globalización? Sí. Bueno, cuando hablamos de globalización, que fue creada por George hace muchos años, tuvo su base en la estandarización de los procesos. Esa es la base universal de las franquicias. Tú lo decías hace ratito con respecto a que cada receta estándar depende de cada negocio. Es diferente totalmente, porque obviamente es una adecuación propia al proceso de elaboración de los materiales, de las recetas, de los platillos o bebidas. Para tu punto de vista, cada negocio pequeño, como es un restaurante, que es único obviamente por su proceso de elaboración de alimentos, ¿qué complicaciones tendría para franquiciar usando su estandarización? ¿Qué nos podrías decir de eso? Bueno, primeramente me transporta inmediatamente a lo que es el negocio de mi familia, que es un restaurante que es pequeño y que, pues hablando así en una charla dirías, ay, franquicias, pues ¿de dónde si vendes quesadillas? ¿No? Entonces, primeramente, lo que se debe de hacer es estandarizar el negocio adecuadamente, como se ha mencionado en este tema. Una vez, y llegando a lo que es su pregunta, que tengo yo mi estandarización como negocio, pues tengo que ver los problemas que me conlleva la franquicia, tengo que analizar mis proveedores, tengo que analizar la gente que viene a mí, tengo que hacer ese análisis de quién me compra y yo a quién le compro. Porque digo, claro, sí, pues tengo dinero, tú también, pues ahora le ponemos un negocio aquí en Morelos. Y si el proveedor no te da lo mismo, entonces el costo va a cambiar, porque tu proveedor que sí te da lo mismo, te va a decir, pues sí, yo te llevo allá, pero pues te cobro 500 pesos más. Hay que ver eso, una. Dos, también la gente a la que vamos a llegar, pues obviamente nuestro estudio de mercado primero, ¿no? ¿Dónde va a llegar? Porque si nosotros creemos que la gente le encanta el sabor y que cualquier lugar, todas las personas, porque todos somos mexicanos,
van a comer en el mismo lugar, pues no va a funcionar. Básicamente, pues son los proveedores, es lo que yo diría, es lo que sería de lo más difícil. Y en dado caso de que no exista, pues considerar ampliamente que va a ser más costoso. Es como una franquicia en China de comida mexicana. Imagínense lo que hace el Farolito para vender sus tacos a pastor allá. Pues supongo que han leído algunos artículos. Yo una vez leí nada más una revista, un pedacito. Pues es increíble. O sea, para nosotros ir allá a comer un taco al pastor, pues es como irnos a Dubái una semana. Es carísimo. ¿Por qué? Porque los ingredientes, la materia prima, el sabor estandarizado, aunque lo compres allá, no es lo mismo. ¿Por qué? Estamos hablando de productos naturales. El chile verde jalapeño que hacemos aquí en Oaxaca no sabe igual que el que hacemos aquí en Jalisco. Entonces es algo extremadamente complicado el proveedor. Ok, ahora, en todos los negocios de bebidas y alimentos, bueno, yo en lo particular me he encontrado con un problema fundamental cada vez que llego a dar consultoría a un negocio, ¿no? Y como tú dices, a veces da risa, ¿no? Hablar con ellos. Porque por un lado está la corrupción por parte de la cocina, ¿no? De que nadie quiere estandarizar porque se da cuenta uno de que pues hay fugas, ¿no? Por ahí. Y un día le decía yo a un restaurantero, ¿cuál es tu punto de equilibrio? Y sigo preguntándolo cada vez que voy a ver a un cliente y nadie lo sabe, precisamente por la falta de la receta. Para tu punto de vista, ¿qué tanto está impactando económicamente la receta estándar, el tenerla o no tenerla, en todos los negocios restauranteros? El impacto es muchísimo. Es como si les dijeras, oye, ¿sabes qué? Es que siempre no fuiste mi hijo. Es así, de extremoso. ¿Por qué? Porque en México muchos de los negocios tradicionales, obviamente no hablamos de los transnacionales y de los más grandes porque esos sí están estandarizados, por lo mismo. Hablemos de los pequeños y que son la gran mayoría en el país y probablemente en el mundo. Esos negocios, digamos, de tradicionales, pues tienen, además de que nada está estandarizado, pues por lo menos, pues no me importa, la verdad. No sé cuántas enchiladas vendo, no sé cuántas pizzas vendo, no sé qué le gusta más al cliente, no sé. Yo sé que al mes puedo ganar 2,000 pesos. Y así se van 10, 15, 20 años, toda la vida. No les interesa saber cuánto podría llegar a dar el negocio, si está dando lo que debe de dar, y pues finalmente, pues estas personas, lo único que a ellos les da es la satisfacción de tener 2,000 pesos al mes, por estar supervisando o cosas así. Punto de equilibrio es primordial para un negocio que está bien estructurado, bien planeado, y más que nada cuando tienes inversionistas. Cuando tú tienes un inversionista, básicamente, además de confiar en ti, te pide, ¿y cuándo? ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿Y en qué Sanborns? Entonces, tú debes de saber cómo responder esto. La receta estándar ayuda de una manera increíble. ¿Por qué? Porque ya con una receta estándar tú puedes hacer tus proyecciones de ventas. Y en base a las proyecciones de ventas, tú puedes determinar en cuánto tiempo vas a llegar al punto de equilibrio y en cuánto tiempo vas a poder pagar tu deuda en caso de tenerla. Si no, pues no es necesario. Muy bien. Gracias, don Abel. Bien. ¿Prefieres seguir de pie? Sí. Bueno, pues antes que nada, tú sabes que para mí es un verdadero gusto y placer estar hoy contigo. Venía yo muy angustiada por el retraso, no quise que Nayeli me pasara a hablar contigo porque si no es el examen de Bernabé voy a llegar tarde, una disculpa muy grande, pero fuera de todo esto es un gusto, estuve muy de cerca contigo en todo esto y bueno, yo estoy muy contenta de que hoy estés aquí y sé que lo primero
es uno más de todos los objetivos que te has marcado y que estoy segura que vas a conseguir. Bueno, ahorita que estabas respondiendo lo que Jorge te estaba diciendo en relación al impacto que puede tener la falta de la receta estándar en las empresas, una de las cosas que tú dijiste es que la mayoría, ¿no?, son pequeños, ¿sí? Y esa es una realidad aquí en México, no sé en el mundo, pero aquí en México sí. El 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, y de ese 99%, bueno, no es el 99%, dentro de ese 100%, el 95% de las empresas son micro, ¿sí? Y te voy a preguntar algo que en algún momento también te cuestioné cuando estábamos un poco viendo tu trabajo. Tú planteas el gerente de estandarización, y fue lo mismo que dije en aquel momento. En las empresas micro vamos a tener un gerente de estandarización. Bueno, pues siendo uno de mis aportes, y yo diría casi uno de los principales, un nuevo puesto en la cocina, yo sigo creyendo que sí. Sé que pues realmente ya no estamos hablando de, ay, ¿cuánto me va a costar esta marca de horno o este contenedor? Sino que estamos pagando un sueldo que va a ser un costo fijo. Entonces, yo creo que depende de la empresa. ¿En qué depende? Depende en sus proyecciones. Si quieres ser una empresa que tenga grandes ambiciones, que a futuro quiera crecer, que quiera llegar a ser una franquicia, es indispensable que haga el sacrificio de contratar a un gerente de estandarización. ¿Por qué? Porque si no, no lo va a lograr. Es difícil, es muy difícil. Entonces, las empresas que realmente no tengan los recursos y que quieran crecer, pues realmente no les queda de otra más que trabajar duro, la verdad, y el momento en que tengan el capital suficiente, poder contratar a esta persona. Porque, wow, o sea, es un apoyo increíble en un restaurante. Un gerente de estandarización. Ahora ya voy a tener a quien echarle la culpa de que no me salga la salsa. Porque muchas veces, no, pues fue el chef, no, pues fue el del almacén, no, pues fue el de compras, no, pues ¿quién fue? No, pues la abuelita. Es muy difícil. Y uno no puede llevar un negocio serio si no hay una persona que se haga responsable de una actividad tan importante como es la estandarización. Entonces, yo creo que sí es necesario para una empresa que quiera trascender y que quiera ser grande. Derivada de esta pregunta y tu respuesta, dos preguntas. Primero, tu gerente de estandarización, ¿sí?, que en otras empresas o en otras industrias está denominada de otra forma, pero aquí particularmente, ¿qué especificación de puesto tendría? Digo, ¿qué características? ¿Qué tendría que saber? ¿Qué habilidades tendría que tener? ¿Qué conocimientos tendría que tener? Bueno, pues tendría que ser un licenciado, de preferencia de claustro Sor Juana, porque pues estudié aquí y sé que tenemos las bases suficientes, la verdad. Hay muchas otras licenciaturas, lo siento mucho, pero esta está muy completa. Estoy siendo muy objetivo, en serio. Un licenciado que sepa qué es su profesión, pero que sepa teórica y prácticamente. El gerente de estandarización, además de tener ya una profesión como tal, un licenciado, debe tener cierta experiencia. No es necesaria, pero de preferencia, porque tú como jefe de estandarización, como gerente de estandarización, vas a tener la responsabilidad del almacén, la cocina, el salón comedor y el departamento de compras estén coordinados para que la receta que finalmente se traduce en el platillo quede perfecto y le parezca al cliente. Entonces su perfil pues realmente sería esta persona que esté preparada, de preferencia administrativo teórico, por eso digo claustro, no hay de otra, pues que le interese también y que se ponga muy en serio, que sepa que no es el jefe del chef, ni el jefe del almacenista, ni el jefe, no, es parte del equipo que los va a coordinar en la situación de la receta estándar. Entonces, pues sus actividades serían básicamente las actividades diarias,
estar supervisando y controlando cada uno de los estándares. Con su, ya saben, su tablita, su papel. A ver, la salsa, sí, está bien. A ver, tu uniforme. Oye, a ver, el mesero cómo está llevando la charola. A ver, es el supervisor general. Pero más que supervisor, yo le llamo supervisión de gerente de estandarización, porque se pudiera llegar a confundir con un supervisor de piso, que no va al caso. Entonces, esas son sus actividades diarias. Sus actividades principales, de las más importantes, es estar al lado del chef y del gerente y del gerente general, del capitán de meseros, para ponerse de acuerdo en la estandarización. Chef, ¿cómo va a ser tu receta? Tú dime ahorita porque después te voy a recordar lo que me estás diciendo. A ver, mesero, ¿cómo va a ser tu estandarización? ¿Dónde vas a agarrar el plato? ¿Cómo lo vas a dejar? ¿En qué posición? Depende de qué cubiertos. A ver, gerente general, ¿qué quieres que haga el chef? ¿Qué quieres que haga él? Yo me voy a encargar de que todos hagan lo que dijeron aquí. Ok. La siguiente pregunta es justamente, estoy preguntando acerca de esto del gerente de estandarización en una empresa micro, porque como te mencioné hace rato, estamos hablando del 95%, que bien no tengo el dato de cuántos, hablando de cuestión de restaurantes, pero de todos modos también el número es grande, ¿no? No porque piense que no puede haber un gerente de estandarización, ¿sí? Finalmente, en cualquier empresa, en cualquier restaurante, cualquier tamaño, si se tuviera esa visión que tú estás teniendo, podría haber el gerente de estandarización, porque efectivamente al final se trataría de que su trabajo generara el sueldo. Cada quien debería de generar ese sueldo, ¿no? Y en este caso el gerente de estandarización tendría que pagarse el mismo, ¿no? Y seguramente mucho más, no nada más el mismo, ¿no? No es porque no pretenda yo que exista, estoy segura que tu propuesta en este caso es muy interesante, pero, y eso lo mencionaste tú también anteriormente, he llegado a varios lugares, incluyendo lugares de cadena que se podría decir que podrían estar mucho mejor administrados, ¿sí? Y sucede que no conocen la receta estándar, no la saben utilizar. Entonces, me parece que la problemática no está tanto, sí, claro, uno en decir qué es y para qué sirve, pero está mucho más en la cuestión de la profesionalización o de la visión que puede uno tener como dueño, como empresario de un restaurante, para poder pensar en un gerente de estandarización y mucho más. Desde mi punto de vista está ahí. Ahora, mi pregunta es, y agregando otro dato o otro comentario que tú hiciste, hay muchos que se conforman con 2,000 pesos al mes, ¿sí? Pero el negocio funciona, se conforman con 2,000 pesos al mes, pero el negocio funciona. ¿Cómo se puede hacer entonces, uno, que ellos se den cuenta de que ganas 2,000 pero puedes ganar 10,000? Dos, ¿cómo puedo hacer realmente para que esos restaurantes que necesitan de un gerente de estandarización, ¿sí?, lo crean? Porque lamentablemente, y en otro comentario que también tú hiciste ahorita, Bernabé, fui con el chef a preguntarle si yo podía hacer esto y me dijeron que no. ¿Por qué? Porque pues, al cuantificar, al medir, se van a evidenciar ciertas situaciones que no les convienen, ¿no? ¿Sí me expliqué? Digo, fue mucho el planteamiento. Y pues es muy fácil. En primer lugar, para decirle a esta persona, hey, oye, ¿por qué te conformas con esto? Si estás viendo que puede hacer más. ¿Sí lo está viendo Bernabé? Bueno, sí, es cierto. Ya que le destapa los ojos. En primer lugar, es como llegarle en el lado humano. Bueno, a ver, este es tu negocio, te veo muy contento, estás muy feliz, al parecer no te importa lo que pase, sino que así como pase, está bien. Tú, si yo te digo,